Hola, un saludo a toda la teleaudiencia de la Mesa Redonda. Como casi todos los lunes estamos comenzando la semana y vamos a estar dedicando nuestro programa a dos temas fundamentales que marcan el acontecer noticioso internacional. Por supuesto, no podría faltar los resultados de las elecciones de este domingo en Venezuela, elecciones regionales y legislativas en las que el chavismo, la revolución bolivariana, obtuvo una contundente victoria, y también estaremos hablando en los últimos minutos de nuestro programa sobre la actualidad, el acontecer más reciente, vamos a decir, en el conflicto ucraniano. Me acompañan, como pudieron leer en nuestra nota de prensa, el excelentísimo señor Orlando Miguel Maneiro Gaspar, embajador de la República Bolivariana de Venezuela en nuestro país. ¿Quién mejor para poder analizar la situación y lo que sucedió ayer en Venezuela? Y bueno, un colega de la casa, uno de nuestros panelistas habituales, Julio César Mejía, editor de Prensa Latina y conductor y guionista de La Competencia del programa Mundo 2020 de Cubavisión Internacional. No es La Competencia, los colegas, era un chiste. Bueno, como siempre les digo, ya conocen nuestros temas, conocen también a nuestros invitados. Por favor, quédense junto a nosotros. Pero antes de comenzar, vamos a nuestra habitual sección, la noticia del día. Tiene que ver con nuestro país y es la asistencia del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a la inauguración de la Convención Científica Saber UH 2025. Conozcamos los detalles. Este lunes, en el Teatro Carlos Marx, se celebró la gala inaugural de la segunda edición de la Convención Científica Saber UH 2025. El evento tendrá lugar hasta el 30 de mayo, principalmente en la Universidad de La Habana. Acogerá a académicos, investigadores y estudiantes de más de 40 países para el intercambio científico a través de congresos, simposios, talleres, coloquios y otros. Un espacio propicio para el debate profundo, el diálogo intergeneracional, el intercambio de saberes y, lo más relevante, colocar a la casi centenaria Universidad de La Habana y el conocimiento científico que en ella se produce al servicio de la sociedad cubana y de su pueblo. El viceprimer ministro de la República de Cuba, Eduardo Martínez Díaz, dictó la conferencia inaugural titulada Desarrollo de la Educación y la Ciencia en Cuba, donde enumeró los múltiples logros de la nación antillana en el ámbito deportivo, educacional y de salud. El espectáculo cultural contó con las actuaciones de alumnas de la Escuela Nacional de Ballet, el Coro Nacional de Cuba y de la cantante lírica Bárbara Yanes. Al evento asistió el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Leisa Fritz Tapanés, Cubavisión Internacional. Bueno, pues es nuestra noticia del día. Vamos ya al primer tema que nos ocupa en la tarde de hoy, los resultados electorales en Venezuela. Y les propongo, pues ver el siguiente video para refrescar un poco cómo se vivió esa jornada en ese país hermano. La alianza del Gran Polo Patriótico se consolidó como la fuerza dominante en estos comicios, adjudicándose 40 de los 50 cargos a elegir, con una tendencia irreversible hacia su favor en la elección de diputados. Exceptuando un estado, en el resto venció el chavismo, entre ellos el de la Guayana Esequiba, que por primera vez eligió a su gobernador, diputados y legisladores. El proceso evidenció a lo largo de la geografía venezolana la vocación democrática y pacifista del pueblo. Esta misión de observar, de acompañar como veedor, creo que es muy grato ver cómo la democracia se fortalece día a día a pesar del círculo y del cerco y las dificultades que tiene Venezuela. Para el mundo internacional, creo que si en Venezuela se vota de esta manera, también ganan las democracias a nivel geopolítico. Un gusto poder no solamente observar, dar a conocer sobre lo que está pasando, sino también aprender, porque creo que Venezuela, en un mundo donde la democracia no está en su mejor estado, para decirlo de esta manera,
hay una propuesta aquí de profundizarla. Por supuesto que se puede criticar, por supuesto que no es perfecto como nada de este mundo, pero hay una propuesta interesante y venimos aquí desde Francia para también aprender sobre lo que se está haciendo notablemente con la comuna, por ejemplo, y la democracia participativa directa, que nos interesa mucho. Los resultados de las mega elecciones de Venezuela se celebraron en una fiesta popular en la que el presidente Nicolás Maduro Moros ratificó la presentación de una propuesta de reforma constitucional y electoral al nuevo Parlamento. Desde Venezuela reportamos a Adrián Almagro, Yariel Castillo y Mayelín del Sol para el canal cubano de Noticias. Bueno, embajador, yo creo que sería pertinente comenzar haciendo un análisis sobre toda la campaña en general, es decir, cómo se desarrolló la campaña. Tratándose de Venezuela y en el contexto actual, obviamente no fue una campaña fácil, como nunca sucede en Venezuela. Bueno, conocemos el asedio, ¿no? Pero quisiera sus valoraciones al respecto, cómo se desarrolló, sobre todo cómo se enfocó el chavismo, la revolución, frente a este desafío y, bueno, las posiciones también de la oposición, por supuesto, que siempre marcan una pauta, ¿no? Sí, bueno, buenas tardes. Primero que nada, un saludo a la teleaudiencia. Gracias nuevamente por invitarme a este espacio importante. Gracias a usted por venir. De intercambio de información, que a veces claro, es importante conocerlo de primera mano, ¿no? Bueno, ayer, como ustedes saben, tuvimos una gran victoria popular en Venezuela. Se llevaron a cabo las elecciones número 32 en revolución, y se llevaron un ambiente de paz, de tranquilidad. No hubo ningún tipo de evento negativo durante toda la jornada. Pero este es un evento que está enmarcado en nuestra Constitución, porque muchos dicen que, bueno, inventaron, que crearon, que dijeron que íbamos a lanzar elecciones. No, pero esto está enmarcado en la Constitución y los tiempos están enmarcados en la Constitución. Y esto no es otra cosa que cumplir lo que dice el artículo número 5 de la Constitución. La soberanía reside en el pueblo y se ejerce por medio del sufragio. En este marco, tomando en cuenta cuál es la posición de la extrema derecha, bueno, tuvimos que nosotros ir avanzando sobre la base de descalificaciones, malas informaciones, demonizaciones de las actividades, y sobre eso nosotros avanzamos. La gran maquinaria de la Revolución Bolivariana, que en este caso es el Partido Socialista Unido de Venezuela, con el gran polo patriótico Simón Bolívar, lograron hacer... porque sería bueno aclarar que, bueno, el polo patriótico es un conjunto de partidos afines. De partidos, ¿no?, afines a la revolución. Exactamente. De partidos afines a la revolución. Y hablando de eso, por cierto, que en esta oportunidad, en julio pasado, en las elecciones presidenciales, participaron 38 partidos políticos. En esta oportunidad participaron 54. Se sumaron 16. Pero llama la atención que de esos 54, 66% representa a la oposición venezolana. Es decir, no podemos estar nosotros creyendo informaciones donde que la oposición venezolana no tuvo espacio, no tuvo lugar ni nada por el estilo. Ahí todo el que quería participar se inscribió, cumplió con los requisitos y participó. De hecho, hay dos representantes de la oposición que son, digamos, para ellos son íconos, ¿no? Que el gobernador del Zulia, que es Rosales y Radoki, que estaba inhabilitado, pero que se le levantó la inhabilitación, bueno, que participaron. De la oposición, rancia, esa radical, ¿no? Que en su momento forman parte de esa oposición violenta, ¿no? Ellos participaron, pero ¿cómo es el juego de la política? El juego de la política es, unos ganan y otros pierden. Bueno, uno ganó un puesto y el otro perdió. Y lo importante es que hoy hemos visto cómo han reconocido. Bueno, en este marco, la estructura de las fuerzas bolivarianas, políticas bolivarianas, se consolidó más aún, porque no solamente eran los partidos políticos, porque ahí se involucraron los movimientos sociales, las fuerzas comunales, los CLAP, ¿no? Son los comités locales de abastecimiento y producción. También se incorporaron las fuerzas de defensa de la soberanía, y todo eso
permitió una plataforma de expansión de qué era lo que se quería en estas elecciones. Que es muy interesante, embajador, porque Venezuela, o sea, dentro de la Revolución Bolivariana se ha ido en desarrollo, ha ido una evolución, vamos a decir, estructural en cuanto a cómo se ejerce la democracia. Que a veces uno, cuando piensa en eso, es el primer argumento que viene cuando tratan de descalificar a Venezuela. Uno dice, pero bueno, un país donde hay una base tan fuerte, tan organizada, que la política va de abajo hacia arriba, que es muy interesante y que no es algo presente en otros países. Es decir, esto propio del poder comunal y cómo, bueno, también tiene una influencia y un papel dentro de las elecciones muy interesante y dice mucho del sistema que han ido construyendo. Así es, y nosotros podemos concluir, bueno, que con esa jornada de ayer se reafirma el carácter democrático del pueblo venezolano, el carácter democrático de la Revolución Bolivariana, porque son 32 elecciones en 26 años. Permiso, sí. Precisamente yo quería aprovechar que lo había dicho nuestro invitado, nuestro querido embajador, invitado acá, y porque hay que destacarlo, que eso no ocurre en ninguna otra nación latinoamericana, que en 26 años, embajador, el pueblo venezolano ha participado, ha aceptado el reto de intervenir en 32 procesos electorales, incluso algunos que se crearon con la nueva Constitución, para que el pueblo dijera si está de acuerdo con que continúe quien tiene al frente. Oye, también. Ni en los momentos más de crisis más álgida, de crisis más fuerte política en Venezuela, se ha dejado de cumplir con el cronograma de una elección. Eso sobre también... la base fundamental, consultar al pueblo. Porque dentro de esos procesos han habido unos referendos que se han llevado adelante que han sido determinantes en el avance de la vida política del país. Ahora, embajador, hay también ciertas cuestiones que me gustaría comentar o que usted nos comente, y sobre todo me refiero a la posición, a la estrategia que siguió la derecha, ¿no? Vimos, por ejemplo, en las noticias de mercenarios que fueron arrestados con la intención de desestabilizar el proceso, desestabilizar el país, los llamados a la abstención, que no es nada nuevo. Es como que desde hace mucho rato, desde hace mucho tiempo, la oposición venezolana ha sido muy poco creativa a la hora de buscar nuevas vías y de enfocarse de forma diferente, ¿no? Pero ¿cuál fue el impacto real? Háblenos un poco de esto. Bueno, fíjate, nosotros desde el 28 de julio, los eventos que vinieron los 2 días siguientes, no hemos dejado de estar activados en seguimiento de las acciones de aquellos que buscan la violencia política en Venezuela. Y estas organizaciones que han sido creadas por esta gente, bueno, continuaban en ese proceso, ¿no? Nuestras fuerzas de seguridad se fueron consolidando, se fueron, digamos, solidificando. Una fuerte comunión, Fuerza Armada, Policía y las comunidades, ¿no? Que llaman la unión político, social, policial y militar, ¿no? Y eso es lo que nos ha permitido la inteligencia social, poder detectar todo ese tipo de acciones, pero siguen. No hemos dejado y no hemos bajado la guardia. Eso es lo que permitió que días antes, que ya se habían capturado un grupo de personas, un grupo importante de personas, días antes se capturó a otro y se capturó a uno de los líderes fundamentales. Y resulta que uno de los líderes era uno de los representantes más extremistas de la oposición venezolana. Exactamente. Y entonces, también podemos nosotros sacarle una lectura, que con estas elecciones nosotros le salimos al paso al fascismo y le dijimos al mundo que en Venezuela no hay cabida para el odio, no hay cabida para la violencia, no hay cabida para el fascismo. En Venezuela hay cabida para la convivencia, para la paz, para el desarrollo, y los espacios están hechos para el diálogo, la concertación en búsqueda de soluciones positivas para el pueblo venezolano. Ese también es una lectura que nosotros dimos un ejemplo al mundo ayer, en esta jornada cívica que, bueno, lo seguimos diciendo, fue un gran triunfo electoral. Ahora, usted hablaba
de la gran cantidad de partidos, incluso opositores que participaron, un poco cómo se desarrolló toda esta jornada electoral, pero otro elemento que se repitió, Mejía, fue la visión, vamos a decir, de la prensa tradicional de derecha, la prensa, vamos a decir, occidental, por usar ese término, aunque bueno, nosotros somos también occidentales, pero bueno, como concepto político se entiende, con respecto a esas elecciones. O sea, matrices de que fue unas elecciones que no tuvieron contendientes, que si fue una burla. Es decir, háblanos un poco también sobre ese enfoque. Gastado también. Sí, es gastado. Yo te iba a decir otra palabra, te iba a decir, era un escenario esperado, pero creo que la formación y el valor patriótico que ha demostrado el pueblo venezolano, y no porque tengamos acá presente al embajador, lo hemos abordado otras veces acá en la mesa redonda, es ejemplar para toda América Latina, sobre todo a partir de todos estos 32 procesos eleccionarios que ha tenido lugar en 26 años que lo han demostrado. Y digo que era esperado precisamente porque una tras otras las ocasiones en las que se ha realizado un proceso eleccionario en Venezuela ha sido antecedido por un enorme barraje, yo lo digo sin ningún temor, enorme barraje de los grandes medios de la prensa mundial, los grandes grupos mediáticos, y no solo me refiero a Estados Unidos, sino también incluso con un gran peso los grandes medios europeos de ataque contra Venezuela y en particular contra sus elecciones, que si son montadas, que si son fraudulentas, incluso ellos cantan muchas veces fraude antes de que acontezca ningún hecho que tenga que ver directamente con los comicios, porque lo preparan, lo montan. Muchas veces esos montajes, o vamos a decirlo real, las 32 ocasiones los montajes se le han venido abajo por el valor que ha demostrado y el civismo que ha demostrado el pueblo venezolano, porque recuerdo que hubo elecciones con 80% y más de participación popular. Y sobre todo porque el otro elemento que los ha hecho a ellos caer, toda la falacia que han hecho antes de las elecciones, es que luego los propios representantes opositores son los que entre ellos mismos han tenido divergencias, discusiones, como decimos los latinoamericanos, han sacado sus trapos al aire porque entre ellos mismos se engañan, se mienten, se roban. Y eso ha sido un denominador común, ¿no, verdad, embajador? Dentro de estos representantes. Y lo sacan a la luz. Y lo sacan a la luz. Y entonces, en este caso, ha sido una victoria contundente. Vamos a esperar que en los próximos días es difícil que puedan optar por por negar el camino habitual que ellos hacen, que es tratar de buscar algún resquicio para acusar de fraude, para acusar de que no se permitió votar a él. Pero el embajador lo dijo y tú también lo decías, es que más de un 60% de las organizaciones participantes son opositoras. A ninguna organización opositora debidamente inscrita en el Consejo Nacional Electoral de Venezuela se le prohibió participar. ¿Quién le va a decir a Rosales o a Radonsky que son chavistas? A ver. Exacto, por supuesto. Capriles Radonsky, tuve la posibilidad de estar en Venezuela en una época en la que Capriles Radonsky era el líder de la oposición. Los dos fueron contrincantes contra Chávez. Y Rosales Chávez fue contrincante de Chávez en elecciones estando nosotros como corresponsales. O sea, los conozco muy bien y incluso el propio Rosales, a pesar de que es un consumado opositor, ha tenido la fatalidad que dentro de la propia oposición lo han maltratado a él. No los medios, ya que tú me preguntas por los grandes medios y el bagaje sobre estas elecciones, no los medios afines con la revolución bolivariana, ni siquiera periodistas que no son chavistas, que nunca lo fueron, pero que eran periodistas dignos cívicos. Chávez los destacó muchas veces en su discurso. Periodistas que eran de grandes medios, embajador de medios privados, pero que tenían el civismo de dar sus puntos de vista de una manera valiente y sobre todo ética y con objetividad. Ellos no eran ni siquiera esa prensa, ni la prensa bolivariana, chavista, ni los grupos, ni los, digamos, los
medios alternativos que se fueron creando a medida que la revolución bolivariana incrementó su auge, su desarrollo dentro de las propias bases del pueblo venezolano. No eran ellos los que despotricaban del gobernador de Zulia, ni de Capriles Radonsky. Bueno, a Capriles Radonsky sí hubo que responderle contundentemente en varias ocasiones porque llegó a extremos realmente muy irrespetuosos con el pueblo venezolano. No, sencillamente es que dentro de ellos mismos se desacreditaban. Ya no les sirve quien estaba, ahora utilizan a María Corina. Anteriormente estaba el autoelegido en una plaza. Pero fíjate, yo creo, ahora aprovechar que mencionas ese nombre, y yo no sé qué piensan ustedes, qué pensará el embajador, qué piensas tú, Mejía, que el hecho de que ellos hayan sacado a María Corina nuevamente como la figura, demuestra la crisis que tiene. Esa mujer viene dando rueda desde el 2004, no es que cuando Bush la recibió en la Casa Blanca y era supuestamente, bueno, la muchacha bonita aquella que era como una alternativa. O sea, tener que rescatar una figura está tan desacreditada para volverla otra vez el rostro de la oposición, muestra una crisis. Incluso una figura a la que la propia prensa y los propios políticos europeos, vamos a decirlo claramente, habían tirado a un lado porque tenían otras figuras a las que estaban tratando de aupar. Pero recuerda que Capriles es un perdedor. Sí, no, yo no he defendido, por supuesto, ni remotamente. No, por eso, había que buscar otro, porque es un hombre que se ha presentado como a ¿cuántas elecciones presidenciales? Como a 3, Bueno, ¿no? Yo recuerdo que al menos desde 2004 ya Capriles Radonsky estaba aspirando entre las figuras. Era la época en que estaba Ledesma, habían otros, bueno, es que incluso hasta el que era director en aquel momento de Globovisión, que ya no lo es, estaba junto con esa camarilla política, era más un representante político que un director de un medio de prensa. Lo que pasa es que ahí pasó también, embajador, yo recuerdo, porque bueno, fue un país, lo conversábamos, que yo visité, que hubo un momento en que la oposición tradicional, hablamos de Rosales, del propio Ledesma, estaba pero tan desacreditada que los hijos, o sea, tomaron como que la batuta, ¿no? Y se creó como una nueva oposición joven al chavismo. Lo que pasa es que ninguna fue exitosa. Adecos y Copellanos estaban ya muy desprestigiados políticamente y moralmente desde épocas mucho anteriores. Surge Rosales con un nuevo tiempo, pero prácticamente no pudo ni sacar la cara porque desde el primer momento también se le desenmascaró. Una victoria del pueblo venezolano fue ir desenmascarando uno tras otro a toda esa dirigencia opositora. Fíjense si el nivel de manipulación es tal, no solamente en la gran prensa, ¿no? Cómo se reflejó estas elecciones, sino también incluso en las plataformas digitales. Por ejemplo, para hacer esta mesa hoy, que uno siempre busca algunos materiales, algunos videos, que es lo que hemos ido mostrando, es tan difícil en YouTube, por ejemplo, encontrar algo de Venezolana de Televisión, encontrar algo de Telesur, encontrar algo que hable positivamente del proceso. Sin embargo, embajador, y sobre eso también quiero que nos hable, el trabajo de ustedes en las redes, en las plataformas, en internet ha sido fabuloso. Es decir, estaba accesible, por ejemplo, las imágenes de esa enorme cola, de esa tranquilidad. Los movimientos hay un video de una cola enorme de todo el mundo tapándose por la lluvia. Ciudadanos indígenas guaraos, porque en esa zona de Tomacuro hubo lluvias muy fuertes durante la... Fue en el municipio Antonio Díaz. Háblenos de eso, embajador, de cómo ha sido ese trabajo. El tema de las redes sociales de verdad que es un tema que hemos tenido nosotros que abordar de manera, insistente, ¿no? Porque lo que tú dices es verdad, ¿no? Las redes se mueven en base a recursos y se mueven en base a lo que llaman youtubers, que los pagan desde Estados Unidos, diversas organizaciones. Nosotros sabemos, nosotros los cubanos. Y esta señora forma parte de esa red. Nosotros que hemos llevado adelante un proceso de consolidación, un sistema de transmisión de la información de las fuerzas revolucionarias. Entonces, nosotros tenemos, inclusive, han salido jóvenes venezolanos, jóvenes revolucionarios, como youtubers. Y se han dado a la tarea de decir las verdades, de cuáles son los avances de la revolución, cuáles son los logros sociales, cuáles son los logros políticos.
y mostrar las realidades, pero no ha sido fácil. No ha sido fácil. Internamente, dentro de la organización política del partido, se creó una red propia del partido donde se van comunicando. El gobierno también creó un sistema de comunicación, el SISCON, que a través de allí también se transmiten informaciones, pero todavía nos falta mucho, pero estamos avanzando. El tema es no quedarse, sino avanzar. Y tratar de llegar a la par, porque el tema de la comunicación 2.0 es lo que nos está a nosotros afectando, pero hay avances. Hay muchos avances. Y han tenido un trabajo muy inteligente. Bueno, vamos a volver un poco a los resultados. Yo quiero mostrarles un video también de las palabras del presidente Maduro, la reacción, una de las primeras reacciones, obviamente, después de conocerse los resultados. Vamos a escuchar y regresamos con el embajador para seguir el análisis. Y ahora tenemos por delante el futuro para la profundización de la paz, de la revolución, de la democracia verdadera, de la democracia sin maquillaje, de la democracia sin consignas y sin marketing, de la democracia del pueblo, de la democracia de verdad, de la democracia que ustedes nos enseñaron en cada calle, en cada casa, en cada encuentro, que fue una verdadera sensación de renacimiento que recibimos las diputadas, los diputados, los candidatos y las candidatas a gobernador. Provocaron a Caracas y Caracas sacó el 84% de los votos. Y de los 13 diputados de Caracas, ya nos adjudicaron 12 diputados de Caracas, o diputadas. Impresionante la batalla que han dado ustedes. Esta victoria le pertenece a un único dueño, el hombre y la mujer de a pie de los barrios y los campos de Venezuela. El pueblo noble, consciente, aguerrido y victorioso. Quiero felicitar de norte a sur, de este a oeste, a todo el pueblo de Venezuela por esta jornada democrática de elección de las gobernaciones, consejos legislativos y de la nueva Asamblea Nacional del periodo 2026-2031. 54 partidos políticos de todas las corrientes, más de 6.800 candidatos y candidatas. Los felicito. Todos han hecho un tremendo esfuerzo, pero sin lugar a dudas, después de 26 años de revolución, muchos de ustedes nacieron en revolución, después de 32 elecciones continuas, después de bloqueos, sanciones criminales, fascismo y violencia, hoy ha demostrado la revolución bolivariana que está más vigente y más fuerte que nunca. Hoy hemos demostrado el poder del chavismo, del bolivarianismo del siglo XXI. Estaba pensando, embajador, ¿quién iba a decir en el 2019? Bueno, mucha gente seguramente lo podía decir, pero con la arremetida tan fuerte que hubo, sobre todo ese año, contra la revolución bolivariana, que bueno, se estuviera en una posición de tantos triunfos. Pero yo le propongo hacer un análisis quizás un poco más macro, ¿no? ¿Qué importancia ha tenido ganar para el futuro? Es decir, para los próximos años de revolución en Venezuela, esta victoria, ¿qué trascendencia tiene? Y sobre todo en el contexto que vive Venezuela, que sabemos de tanto asedio. Bueno, fíjate, quisiera acotar algo que dijo el presidente, ahondar un poco más, ¿no?, en el tema de la participación. Si hay algo que se observó ayer, fue que de los 6.680 participantes, el 46% eran mujeres, 54% eran hombres. Y el Partido Socialista Unido de Venezuela, el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, ganaron 5 mujeres gobernaciones. Se le dio y se le ha dado cabida la participación
de la mujer. Hoy el compañero Diosdado en su rueda de prensa, él hacía una observación, una acotación. Él decía, nosotros le damos cabida a la mujer porque las mujeres entienden a veces más lo que pueda sentir el pueblo o lo que pueda sentir una persona, una familia. Y confiamos plenamente en sus capacidades, ¿no? Entonces, quería hacer esa acotación porque también es importante eso, la participación de la mujer. No podemos dejarlo a un lado ni dejarlo de mencionar. Pero ¿cuál es la importancia? Dices tú, ¿cuál es la importancia? Bueno, en primer lugar, esa confianza que el pueblo venezolano le dio ayer a la Fuerza Revolucionaria, al presidente Nicolás Maduro, da una garantía de continuidad y fortalecimiento de la revolución bolivariana, del fortalecimiento de nuestro sistema político, el socialismo del siglo XXI. También le da al pueblo que votó por los candidatos que le van a dar a ellos garantía de su seguridad social, de sus asuntos sociales, de la atención social, de la educación, del acceso a la salud, del desarrollo de proyectos socioproductivos en las comunas, en las comunidades, y también, digamos, políticamente, la consolidación de una estructura política como es el Partido Socialista Unido. ¿Se puede hablar de mayor estabilidad futura entonces también? Hacia allá vamos. A una mayor estabilidad futura, porque no solamente eso, el pueblo también apoya y confía en la ley de las 7 transformaciones que promulgó el presidente. Que hay, dentro de esas 7 transformaciones, hay una que le está dando importancia meridiana, que es la primera, que es la transformación económica. El presidente nos llamó a nosotros a producir nosotros, a hacer nuestras cosas, nosotros mismos salir adelante, dejar las dependencias y salir a la alternativa del rentismo petrolero, ¿no? Embajador, y también hemos visto en otros periodos de la historia venezolana reciente, de la revolución, cuánto puede torpedear la gestión del gobierno, sobre todo en este contexto que se necesita salir de esa crisis, ¿no? Enfrentar tantas sanciones, tantas presiones. ¿Cómo puede torpedear una Asamblea Nacional opositora? ¿O cuánto puede torpedear la gestión un gobernador opositor en estados importantes, ¿no? Porque a pesar de todas las críticas, esos medios, o sea, lo que no reconocen es que muchas veces, que en ocasiones la Asamblea ha estado en manos de la oposición y muchas gobernaciones importantes en manos de la oposición. Claro. Es decir, eso es algo que de alguna manera se supera ahora y despeja un poco ese camino, esa posibilidad, ¿no? Así es, porque nosotros vivimos ese evento. Lo vivimos en las elecciones legislativas del año 2015, donde la oposición obtuvo la mayoría de la Asamblea Nacional. Pero a pesar de obtener la mayoría, no supieron capitalizar esa ganancia, ¿no? No supieron, porque sus ansias de poder cegaron realmente lo que querían hacer. Entonces, hubo el cuestionamiento, la imputación de 3 diputados indígenas, y ellos no aceptaron, y entraron en desacato, y el Tribunal Supremo lo declaró en desacato. Pero lo que llevaron adelante en ese proceso fue, digamos, eliminar las misiones. En una de las principales, la misión vivienda, donde le iban a quitar las viviendas a menos que pagaran todos los derechos que ellos consideraban que había que pagar por tener una vivienda. Esa ganancia desde el punto de vista social que le impuso el comandante Chávez, la querían echar por tierra, aparte de otras leyes que estaban impulsando también. En este caso, lo que se va es a modernizar, actualizar leyes. Eso lo va a impulsar el presidente Nicolás Maduro. Ahí, como él lo mencionó, a impulsar un referéndum para mejorar las garantías electorales, para revisar las leyes, para actualizar las leyes desde el punto de vista social. Y esta situación actual nos permite capitalizar bien eso. Sí, bueno, y de ahí surge una de las, por no decir la mayor caricatura
de la oposición venezolana, que fue Juan Guaidó, ¿no? De esa asamblea. Asamblea de 2015. El autoelegido. No solamente una caricatura, de la oposición venezolana, sino de todos sus soportes internacionales. Oliver, bueno, yo quería... Antes de que tú despidas a nuestro invitado, el embajador, yo le quería decir que, bueno, la felicitación también de parte nuestra por este éxito que ha obtenido el pueblo venezolano, que se lo transmita a todos sus compatriotas y sobre todo que una vez más hacen valer ese inicio tan lindo que tiene su himno nacional, que es Gloria al Bravo Pueblo. Bueno, embajador, muchas gracias por su presencia, por estar acá con nosotros, por compartir sus análisis. Nosotros vamos a pasar a la segunda parte de nuestra mesa redonda, pero le pedimos que se quede junto a nosotros, por lo menos como oyente, ¿no? Por lo menos como oyente, sobre el tema de la... Dígame, yo quisiera también agradecer el acompañamiento que siempre ha tenido para con Venezuela el pueblo cubano. La solidaridad, la hermandad, siempre juntos, unidos, hermanados, por un solo fin, el bienestar de nuestro pueblo. No, y ha sido algo recíproco. Bueno, les reitero las gracias. Vamos al segundo momento de nuestra mesa redonda. Vamos a comenzar con el siguiente material que se refiere a las declaraciones de Sergei Lavrov, el canciller ruso, sobre todo este proceso de negociaciones preliminares con respecto al conflicto ucraniano. Veamos. Durante su intervención en la conferencia de alto nivel Tierras Históricas del Sur de Rusia, Identidad Nacional y Autodeterminación de los Pueblos, organizada por la Academia Diplomática de Rusia, Lavrov celebró que ya se haya acordado una segunda reunión de diálogos y que el memorando ucraniano por la parte rusa esté ya en una fase avanzada, aunque Rusia no avala que las conversaciones sean en el Vaticano. Imaginemos el Vaticano como sede de negociaciones. Sería poco elegante que los países ortodoxos utilizaran una plataforma católica para debatir cómo eliminar las causas profundas del conflicto. Una de ellas es la intención de destruir la Iglesia Ortodoxa Ucraniana del Patriarcado de Moscú. El jefe de la diplomacia rusa reiteró que Moscú no va a dejar a los rusoparlantes en Ucrania bajo el régimen actual de Zelensky, porque eso sería un gran crimen. Moscú no puede dejar a los rusoparlantes en Ucrania bajo el régimen actual, ya que eso sería un gran crimen. Kiev y el propio Zelensky esperaban que el apoyo de Estados Unidos fuera eterno, pero la postura de su presidente Donald Trump es que no es una guerra suya y no está dispuesto a seguir financiando un conflicto bélico que tiene que haber acabado hace mucho tiempo. Lavrov igualmente destacó la importancia de redactar un acuerdo que garantice la paz a largo plazo, teniendo en cuenta la legitimidad de las autoridades de Kiev. La principal tarea ahora es preparar un acuerdo de paz que sea fiable y garantice una paz duradera, estable y justa, sin crear amenazas a la seguridad de nadie. En este caso nos referimos a la Federación Rusa. El canciller ruso reiteró la idea de que lo más conveniente es que se celebraran elecciones presidenciales en Ucrania para que Moscú pudiera firmar un eventual acuerdo de paz con alguien considerado ampliamente como legítimo. Bueno, Mejía, el tema es tuyo. Mira, amplio conocedor y además situación complicada. Te quería preguntar sobre cómo valoras este contexto actual marcado por un lado, el inicio de ciertos contactos, pero por el otro lado también continúan los bombardeos, continúa el envío de drones, de explosiones. ¿Cómo lo valoras? Gracias, Oliver. Vamos a decir que queremos ser optimistas, pero la situación todavía no da margen para mucho optimismo de que se resuelva ese conflicto y lo más importante, que cese la pérdida de vidas humanas a ambos lados. De dos pueblos hermanos. De dos pueblos que históricamente fueron hermanos, que históricamente tienen muchos nexos étnicos, culturales, y que habían hecho una historia conjunta durante una gran parte de la época moderna de la historia, no solo la Unión Soviética, sino incluso desde antes. Te decía que todavía no veo mucho margen para optimismo, porque si bien de un lado se logró ya esa primera ronda de negociaciones en Estambul, se ve que todavía hay muchos intereses de Occidente
que están menguando que ese nivel de negociaciones avance a un ritmo mayor. ¿Por qué lo digo? Ese mismo detalle de querer establecer como lugar para unas negociaciones a la Ciudad del Vaticano, sede, la Santa Sede, por supuesto que es influenciada desde Occidente. Y mucho tiene que ver el hecho, y lamentablemente desde mi punto de vista, que se haya utilizado el momento en que se estaban realizando los funerales del Papa Francisco y venía entonces después la elección del nuevo Papa, León XIV, que ese momento fue evidentemente utilizado por varios líderes europeos para que allí también se encontraran el presidente estadounidense Donald Trump con Vladimir Zelensky, ellos mismos, aunque Donald Trump los menosprecia, con acciones que no las aplaudo porque son feas, pero bueno, es asunto de ellos, si se lo aceptan o no a Trump. Pero Trump los menospreció, evidentemente, y solamente aceptó conversar algo con Zelensky, y es indudable al que tampoco lo deja de menospreciar, claro, y públicamente, que es lo peor, y con maneras que son realmente, yo utilizo la palabra fea para no irnos con calificativos que creo que los merece, pero no es necesario caernos nosotros, exacto, con gestos bien feos por parte de Donald Trump en este sentido, y que hayan utilizado ese momento, que era un momento luctuoso, histórico también, porque era el fin de un papa que, a mi juicio, ha tenido un impacto muy grande en la historia de la Santa Sede, con innegables avances en cuanto a la socialización del tema de la Iglesia Católica y sobre todo de su atención directa realmente a una gran masa de la población mundial que necesitaba de la Iglesia, porque no podemos obviar que la Iglesia en épocas anteriores no miraba siempre para el pueblo. Bueno, pues en medio de todo eso, que se haya utilizado y que ahí se haya, porque los grandes medios europeos dieron prácticamente más atención a esos momentos de los encuentros y de los saludos y del cabildeo, podríamos decir, de Zelensky, que a todo lo que estaba aconteciendo realmente allí en la Santa Sede y en torno a la Plaza de San Pedro. Pero bueno, aconteció, llegó, lo proponen, y creo que la respuesta de el canciller Sergei Lavrov, a mi modo de ver, el gran canciller del siglo XX, desde mi punto de vista, embajador, lo consideró así, a quien tuve el honor de poder entrevistarlo incluso directo, y claro que de primera mano pude apreciar quién era. Pues la respuesta ha sido contundente, mesurada y con un gran respeto hacia todas las partes, porque no es de una respuesta para menospreciar una posible lugar que se brinde la Iglesia Católica y en este sentido el Vaticano, sino para demostrar que no es lo correcto por tratarse de dos naciones que tienen en estos momentos un conflicto y que son de cristianos ortodoxos. Ahora, valoras que un ejemplo, una muestra de quizás esa poca voluntad haya sido que después de este primer contacto, después de, por ejemplo, propuestas por parte de Rusia de un cese al fuego momentáneo por el Día de la Victoria, exacto, que se hayan mantenido los bombardeos, sobre todo de Ucrania a Rusia, y Rusia, bueno, obligada a responder, que es otra de las cosas que cuando vas a la gran prensa, todos son los bombardeos de Rusia hacia Ucrania, pero nadie habla de los de Ucrania hacia Rusia. Exacto. Es una muestra de que no hay una voluntad. Y en este caso ha sido así, exacto. O sea, han sido respuestas de Rusia a continuos ataques en gran escala con drones desde Ucrania hacia varias regiones fronterizas, incluso hasta la región de Moscú, la provincia, mejor dicho, de Moscú, que es la provincia que circunda a la capital propiamente Moscú. Que hayan menospreciado, que no hayan dado la relevancia que debían haberle dado a una propuesta directa desde Moscú de que durante los festejos por el aniversario 80 del triunfo de la Gran Guerra Patria y de la derrota contra el fascismo, que las propias autoridades europeas hayan, digamos,
imbuido a que no se respetaran esos actos, incluso amenazando a quienes intentaran participar junto con todos los que allí estaban celebrando. Claro, torpedeando, exacto, demuestra que, bueno, Rusia respondió porque lo que no dice esa gran prensa, como tú bien decías, es que la respuesta de Rusia ha sido contra las grandes plantas productoras de esos drones y otros equipos que se utilizan para el funcionamiento de los drones. Objetivos militares. Objetivos militares. No lo dice. Dice que fue bombardeada Moscú, que fue bombardeada Kiev, que recibió uno de los mayores bombardeos de los últimos meses, y junto con Kiev algunas otras ciudades como Chernigov y también Sumy, que es fronteriza y que se bombardeó un lugar donde se estaba realizando una reunión con altos mandos del ejército ucraniano con asesores de la OTAN. Pero no lo dicen los grandes medios. Ellos dicen que murieron civiles ucranianos. Y esa falta de voluntad quizás es lo que está exasperando un poco al propio Trump. Y bueno, hemos visto también a Marco Rubio hablando amenazando a Estados Unidos distanciarse de ese proceso. ¿Por qué? Porque, a ver, es un personaje que yo lo dije en una mesa que estuve hace aproximadamente un mes, de Randy como anfitrión, que por cierto le dije el nombre tuyo a Randy, en vez de decirle Randy. Muchas veces me dicen el nombre de él. Y entonces Randy me hizo esa pregunta más o menos, y le dije, mira, es un personaje que yo para nada aplaudo, que no simpatizo, con quien no simpatizo, pero realmente se le ha brindado para lograr acuerdos de paz con propuestas más menos del gusto de las partes, pero propuesta al fin que no ha llegado desde Europa, y sin embargo se están burlando. Lógicamente que se moleste y que entonces comience. Si normalmente la personalidad de Trump es así, irrespetuoso, autoritario, si además de eso a alguien al que tú le has dado la mano como ayuda te va a morder, pues entonces él reacciona. Obviamente no es una vocación de paz que tiene Trump, si lo menos que ha demostrado. Lo que pasa es que ya la guerra en Ucrania es un peso importante para económicamente, y es un fracaso visible. Exacto. Ahora, yo quiero tratar, Mejías, otro tema, que es la reacción que ha tenido Europa, los cambios que ha ido haciendo relacionados con este conflicto, pero que son más, vamos a decir, estructurales. Yo te propongo ver el siguiente reportaje, que es Alemania, el envío de tropas a Lituania, cómo se ha interpretado esto, y creo que es un buen pie para analizar este tema. Veamos. El canciller alemán Friedrich Merz ha llegado a Lituania para inaugurar la primera unidad militar permanente de Berlín en el extranjero desde la Segunda Guerra Mundial, según informa Vilna. El objetivo de la Brigada Blindada número 45 es reforzar el flanco oriental de la OTAN cerca de Rusia. La creación de esta unidad de 5.000 soldados se inició en respuesta a la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022. Este movimiento no tiene precedentes para Alemania debido a su oscuro pasado, que normalmente significaba que Alemania optaba por un enfoque más pasivo. La visita de Merz también incluye una reunión con el presidente lituano Gitanas Nausėda. Se espera que sus conversaciones versen sobre las relaciones bilaterales, la cooperación en materia de defensa, el apoyo a Ucrania y cuestiones clave de la agenda de la Unión Europea. O sea, lo que se está es como que fomentando la sensación o sembrando la idea de que es inminente una guerra de Rusia, una invasión de Rusia a Europa. ¿Tiene base esto? Según el expresidente español Felipe González, que parece que quiere emular con el ilustre jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, González le ha dicho a Pedro Sánchez que está muy mal porque no se ha dado cuenta que Putin va a llegar hasta Algeciras. Algeciras está en la línea de la frontera con Gibraltar. Y bueno, semejante disparate no se había oído. Y que lo diga una personalidad
que de ese rango pero es que deja mucho que desear. Estás desempolvando cada nombre. No, bueno, pero es que lo acaba de decir y ellos, los medios, lo están... Broma. Que Putin va a llegar hasta Algeciras. Él lo dio por seguro. Incluso publicando... es algo serio, no estoy... no lo digo ni gobiernos, cómo tienen que prepararse para una invasión, que si una mochila con no sé qué cosa. No lo digo como burla, es algo serio que así se ha dado a conocer por los grandes medios. Ahora, ¿tiene base esto? No, por supuesto que no, como no tiene base que Josep Borrell nos definiera al resto del mundo como la selva y ellos el jardín. Pero bueno, lo dijo y ellos sabrán. Sencillamente, Oliver, Alemania está, hasta ahora habían sido Reino Unido y Francia, Keir Starmer y Emmanuel Macron, los que habían mantenido un tono muy ríspido y muy activo en favor de Ucrania y de apoyo a Ucrania y de que Ucrania no puede sentarse a negociar, que también ya están cambiando. Ahora la estrategia es decir que sí, que están a favor del diálogo y que es Putin el que no acepta alto al fuego por un mes. Si Estados Unidos le dice por aquí tienen que asumir. Sí, pero tenemos que recordarlo para que algunos que todavía persisten en considerar que son crímenes de lesa humanidad lo que está cometiendo Rusia, no negamos que invadió territorio ucraniano de población étnicamente rusa y lingüísticamente rusa que estaban siendo genocidamente bombardeados desde 2014 por el ejército ucraniano. Vale la aclaración, siempre hay que decirlo para que no vayan a pensar de que estamos siendo parciales, no, un análisis objetivo e imparcial. Cuando toda esa situación se produjo a partir de 2022 y que se liberaron, porque realmente hay que decir que se liberaron de formaciones nazifascistas ucranianas, Mariupol, Melitopol, otras poblaciones tanto de Gerson como de Zaporozhye, y se ha ido liberando, prácticamente ya está liberado totalmente la República Popular de Lugansk y Donetsk tiene alguna zona que está todavía bajo control. Bueno, a partir de ahí que no se podía negociar con Rusia, con Putin, ahora después que como bien tú dices que Estados Unidos ha dicho eso tiene que ya parar, ahora están poniendo, pero con trabas, con con condiciones que por supuesto ellos saben que no son las lógicas para una negociación. Y decías que Alemania estaba como que tomando un protagonismo, ¿no? Y Alemania entonces ahora con la llegada al poder de Merz está tomando un protagonismo, quizás no directamente, pero sí solapado. Y quizás tampoco ni solapado, porque esto que acabamos de escuchar de lo que está haciendo con Lituania, que tiene fronteras directas también con la Federación de Rusia, pues evidentemente no es tan solapado, pero digo solapado en el sentido de que no está yendo directo a Ucrania todavía, ni se ha manifestado en cuanto a eso. Son Starmer y Macron los que han dicho que Francia y Reino Unido deben participar en una formación internacional para defender, para contribuir a la paz cuando se firmen acuerdos entre Rusia y Ucrania. Que es contradictorio, fíjate, porque Alemania es de los países que económicamente más se ha sentido esta guerra, debería ser uno de los más interesados en llegar a una solución que tiene que ser política, no puede ser de otra manera. De hecho, la que obtuvo el segundo lugar en esas elecciones federales alemanas era todo lo contrario de Merz. Abogaban por la recuperación porque no es la potencia que más ha sufrido las propias sanciones que ellos han emitido contra la Federación de Rusia. Pero te decía que ahora está... Y además se han quedado sin gas. Sí, que ahora está gastando en armamento, es decir, en la industria militar, en las Fuerzas Armadas. A pesar, Oliver, de esa situación económica. Los pequeños y medianos representantes de la economía alemana están en una situación muy crítica. Y los grandes productores de agropecuarios, junto con los belgas, franceses, hace rato que se están pronunciando porque están sufriendo de lleno. Pero lo peor de esto, esas sanciones. Bueno, lo peor no. Un elemento importante, Mejía, es que si bien hay cuestiones que se ocultan en la prensa, se le ocultan a la opinión pública, como es, por ejemplo, la situación que había en esta parte en estos antiguos territorios ucranianos, en el Donbass, de población rusoparlante que eran masacrados por las autoridades de Kiev, etcétera, etcétera, etcétera.
estos líderes sí están claros de por qué Rusia tuvo que tomar esa decisión de esa operación militar, y están claros también de dónde está el enemigo, porque ahora uno dice, bueno, en el propio ejemplo de Alemania, ¿qué motivo tiene Alemania para pensar que Rusia los va? Si al contrario, la competitividad alemana se debía gracias al gas ruso y a lo fiable que eran los rusos. Exacto. El propio proyecto del Nord Stream, por ejemplo. Que eran lo más, lo más seguro que ellos tenían era el suministro permanente de gas, muy económico desde Rusia, para una gran industria que tiene Alemania, que a su vez emitía muchos productos hacia el mercado ruso, porque es el mercado de mayor cantidad en cuanto a inversiones que puede tener toda Europa, además de que Rusia no es solo europeo, es euroasiático, porque la mayor parte de su territorio está en territorio continental asiático, pero no importa, era la gran potencia que recibía todo un altísimo nivel de exportaciones alemanas. Socio fiable para recibir el gas y otros recursos energéticos, no era solo el gas, el gas era el más visible y además muy económico. Y para inversiones. Y para inversiones, porque de ambos lados. Dentro de las grandes empresas, consorcios, que ellos mismos empezaron a salir de Rusia, el 50% eran alemanes. Exacto. Y dentro de la producción que asumía tanto de productos terminados como de alimentos, o sea, productos terminados me refiero a productos agroindustriales y alimentos directamente que Rusia importaba, el grueso era también de Alemania. Yo creo que esencialmente ese nuevo belicismo, esas grandes cifras que ahora en medio de una crisis se están gastando en armas y preparando el ejército, tiene que ver más con la posición de Estados Unidos con respecto a Europa y bueno, también un tema económico. Te quiero agradecer. Ellos están en un vía crucis en estos momentos. Te quiero agradecer por todo este análisis, por abordar este tema. Les reitero también el agradecimiento al embajador por habernos acompañado en la noche de hoy. Y bueno, nos despedimos con las imágenes del día, unas imágenes recientes, tristes, que han impactado en los últimos minutos a la opinión pública internacional. Tiene que ver con un atropellamiento masivo en Gran Bretaña. Estas son nuestras imágenes del día. A usted, bueno, las gracias y los espero en un próximo programa de nuestra Mesa Redonda.